Buenas tardes, hermanos. Pues creo que es una agradable sorpresa tanto para ustedes como para mí. El grupo de oración sabían que en mi corazón ya estaba compartirles un mensaje a todos ustedes. Pues ya es bastante tiempo de espera, más o menos como unos 2 meses. Pero en el plan de Dios no hay tardanzas ni hay cosas que llegan temprano. Todo llega a su tiempo y el momento ha llegado, ¿no?, de compartirles este mensaje. Vamos a orar, por favor. Padre, quiero darte las gracias porque una vez más nos reunimos para honrarte, para gloriarte, con alabanzas, con oraciones, con esa ansiedad de saber de tu palabra, de conocerte más. Te doy las gracias por esta oportunidad que me das de compartirles a mis hermanos el mensaje que tú pusiste en mi corazón. Guíame, que no sea yo, que no sean mis deseos, pero sí el anhelo de mi corazón. Abre los corazones de mis hermanos para que puedan recibir el mensaje que proviene de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace tiempo, en la lectura de la palabra de Dios, normalmente trato de hacerlo en la mañana, recién que despierto. Fue un sábado, me acordé. No entendí un versículo. En ese tiempo estaba leyendo el libro de Zacarías, y es un libro hermoso porque a partir de los capítulos 9 al 14, si no recuerdo mal, habla de muchas bendiciones futuras, pero particularmente un versículo no lo entendí, y eso que lo leí en la versión NTV, que ustedes saben que está un poquito más claro. Al no entenderle, pues decidí dejarlo, levantarme y ya ponerme a hacer mis cosas. Pero estaba lloviendo. En ese tiempo, hace un mes y medio, estaba el huracán Grace. Entonces, parte de mi viejo yo se levantó con desánimo, pues va a ser un día aburrido, va a estar lloviendo, ¿no? Pero total, decidí levantarme y comenzar a hacer todos mis quehaceres de rutina. Sin embargo, ese versículo, a pesar de que lo leí en la mañana, me acompañó durante todo el día. Yo no seguía sin entenderlo, sin entender qué decía. No entendía ciertas palabras. Así es que en la noche, pues leí otra leída y busqué en otras versiones de la Biblia, pero igual no entendía muchas cosas. La principal palabra que yo no entendía era la lluvia, y si se han dado cuenta, dos de las alabanzas hablaban sobre lluvia, y no lo entendía porque principalmente cuando pensamos en lluvia se nos vienen cosas negativas. Hasta hay memes, ¿no?, de que apenas empiezan a ver nubes, relámpagos, y todos pensamos en la ropa, ¿no? Se va a mojar, ya no quiero volver a lavarla, y cosas así. Otra cosa es cuando tenemos que salir y está lloviendo, cuando nuestras actividades diarias se ven afectadas por este fenómeno natural. A nadie le gusta ir y salir y mojarse. Lo que tengas que hacer, pues no va a ser agradable, ¿no? Hay otra parte de las lluvias que tampoco nos gusta, y esos son los desastres naturales: inundaciones, desbordamiento de ríos, todas esas cosas que pudiéramos pensar que es castigo, pero no es así. Para quienes
deciden quedarse en casa porque no tienen que salir, porque no tienen que mojarse, pues buscamos la forma de pasarlo lo más agradable posible. El pretexto perfecto para el cafecito, ver una película, estar acostados todo el día. Pero al menos desde ese momento no me había percatado de la importancia de la lluvia en nuestra vida cristiana. Entonces, por eso titulé esta presentación como la lluvia que proviene de Dios. El versículo del que les comentaba es Zacarías 10:1. Abran sus Biblias porque sí traigo varios versículos. Los que yo voy a poner aquí en el cañón están en la versión Nueva Traducción Viviente, pero ustedes me van a ayudar a leerlos en la Reina Valera 60. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo de cada uno. Para los que venimos a estudio con José Luis, y no es el único hermano que recomienda escribir, al final de uno de los estudios recomendaba escribir, llevar un diario espiritual. Incluso nuestro pastor en una predicación también recomendó llevar un diario espiritual. Total que yo me puse a tratar de discernir lo que me quería decir este versículo y escribí ahí en una libreta que el mismo José Luis me regaló. Cuando yo se la presenté, pues obviamente no entendió nada porque nada más era versículo tras versículo tras versículo, y me dijo: ¿qué es esto? Solo son versículos, ¿no? Obviamente hasta ese momento mi pensamiento o mi discernimiento del versículo estaba en mi mente, pero todavía en papel todavía no había nada. Entonces no lo culpo por no haber entendido. Incluso creo que a nuestro pastor también, cuando le pasé mi primer borrador, creo que también me costó un poco de trabajo entender mi mensaje, pero bueno, gracias a Dios hoy tengo la oportunidad de compartírselos. En la Reina Valera 60, como lo leyó nuestro hermano Omar, dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Aquí las palabras claves que hay que poner atención es pedir, obviamente lluvia, que se los hemos estado repitiendo en todo el día de hoy. Estación tardía, más adelante dice, bueno, yo también lo dividí aquí en dos. Hasta aquí es una parte que sería como discipulado. Nosotros debemos de pedir a Dios. ¿Okay? Y la otra parte sería una promesa que dice: Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Como varios de mis hermanos ya me conocen, pues yo lo que hago es, cuando no entiendo algo, lo busco en otra versión. Y yo le tengo un especial cariño a la NTV, porque fue mi primer Biblia, muchos ya lo sabían. Entonces, ya ha librado duras batallas conmigo. En la NTV dice: pidan al Señor lluvia en la primavera, porque Él forma las nubes de tempestad y Él mandará abundante lluvia, de modo que cada campo se convierta en un buen pastizal. Una vez más, analizando palabras y analizando el versículo en esta versión, no me decía mucho. Investigando un poco, o leyendo más de la palabra de Dios, descubrí que en la Biblia la lluvia hace referencia a varios aspectos, pero principalmente yo me enfoqué en dos. Uno que es de juicio y el otro que está relacionado a la lluvia con bendición. De juicio viene nuestro primer versículo que también tenemos que analizar, Génesis 7:12, por favor. Alguien, el primero que lo tenga, que me ayude a leerlo, por favor. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Así es.
Aquí el juicio viene de que Dios decide eliminar a la humanidad, ¿no? Entonces, creo que en la parte B del versículo anterior dice que también las tierras subterráneas salieron. No solo cayó lluvia, también del centro de la tierra subió lluvia para inundar la tierra. En la NTV dice que Dios abrió las cataratas del cielo. Cuando yo analicé esto me reí un poquito, porque me imaginé que solo con lluvia no iba a ser posible que Dios inundara toda la tierra. Sería como querer apagar un incendio con una pistolita de agua. Pero nosotros tenemos como referencia las más grandes cataratas, que son las de Canadá, y son cascadas enormes de agua, ¿no? Una cantidad enorme. Para poder inundar todo el planeta, pues no habría otra forma. Y Dios tiene ese poder, ¿no?, de abrir las cataratas del cielo. Otro versículo que hay que analizar, en donde se habla de lo que es el juicio, es en Jeremías, capítulo 14, del 1 al 10, pero solo leamos el 22, por favor. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover, y darán los cielos lluvia. ¿No eres tú, Jehová nuestro Dios? En ti pues esperaremos, pues tú hiciste todas las cosas. Así es. Aquí el castigo viene porque en el pueblo de Judá se practicaba mucho la idolatría. El pueblo tenía otros dioses. A mí lo que me alarmó de esto es de que cuando Dios, digamos que hace juicio sobre un pueblo o sobre una nación, no solamente como seres humanos nos vemos afectados, toda la creación sufre. En el versículo 6, si no recuerdo, dice que incluso su creación sufría, que las siervas al parir o al dar a luz a su bebé siervo lo abandonaban, porque la sequía era tal y no había alimento para poder alimentarlo. Entonces ellas preferían abandonarlo. En la predicación de nuestro hermano Juan Pablo, él también nos comentaba de que le tocó ser misionero en un pueblo donde no llovía, y que ahí hacían o trabajaban mucho lo que era la brujería, y que a través de oración y demás pues lograron hacer que lloviera, ¿no? O sea, que Dios con su poder sanara esa tierra. Pero no nos enfoquemos en lo malo, sino en lo bueno, en las bendiciones. Ezequiel 34:26. Alguien que lo pueda leer, por favor. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. En la NTV dice: bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi columna sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de gran bendición. Ahorita analizaremos más adelante lo que son lluvia tardía y lluvia temprana. El siguiente versículo es Deuteronomio 28:12a. Que abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Básicamente lo que Dios nos dice es de que cuando nosotros obedecemos, Él nos llenará de bendiciones. Y
y nos la dará tan abundantemente que no tendremos la necesidad de ir a pedir, de ir a buscar ayuda, porque la ayuda proviene de Él. Entonces, como lo decían las alabanzas, el Espíritu Santo muchas veces también se manifiesta a través de la lluvia. Ahora sí, pasemos a analizar más a detalle ese versículo de Zacarías 10:1. La primera parte que a mí me llamó la atención es pedir. Y como cristianos, pues tenemos muy claro que el pedir en oración, ese es el arma más grande que Dios nos ha dado, pedirle a través de oración. Pero también sabemos que no es pedir por pedir, que no es pedir algo material para que a mí me vaya bien, que no es pedir por algo que yo desee. Él responderá siempre y cuando me ayude a bien. El versículo que a mí me ayudó a entender más esto, leyendo la palabra de Dios, fue 1 de Juan 5 de versículo 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así es. Las palabras que yo rescato de esta versión es confianza. Debemos estar confiados en que Él nos va a responder, de que Él nos va a responder de acuerdo a su voluntad, no a lo que nosotros deseamos. En la NTV nos habla de seguridad y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que a Él le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Con esta seguridad debemos de pedirle a Él. En el grupo de oración de los miércoles, nuestro hermano Carlos siempre nos ha instado a que clamemos, a que le pidamos en nuestra mayor necesidad. Dios nos conoce más bien, no hay nada que Dios no conozca de nosotros. Ayer, haciendo los últimos preparativos de la predicación, nuestro pastor me hizo algunas observaciones y no sé qué pasó, que luego borró el mensaje y me respondió: mejor dalo como Dios lo haya puesto en tu corazón. Y de esto nos habla. No son nuestros deseos, son los anhelos del corazón, y Él los conoce muy bien. Obviamente cuando me dijo eso yo me puse nervioso porque dije: ¿y ahora cómo meto estas observaciones y las meto aquí? Y ya falta muy poco y es mañana, ¿no? Pero en oración me puse de que, bueno, ya tú me pusiste este mensaje y ya tiene tiempo que yo quiero compartirlo con mis hermanos. Así es que no hay forma de que le podamos esconder algo a Dios. Él nos conoce al 100%. Otro concepto de ese versículo era la estación tardía. Yo no entendía mucho, como ya se los había comentado, este concepto de la lluvia tardía. La primera alabanza que habló sobre la lluvia decía lluvia temprana, lluvia tardía. Por orografía, por montañas, por zona geográfica, en Jerusalén, en Israel, no llueve al mismo tiempo que aquí. Allá las lluvias comienzan en octubre, en este mes, y para ellos eso es la lluvia temprana. Para ellos la lluvia tardía es en primavera. Y así es como lo dice la versión NTV, que lo vamos a ver ahorita porque aquí el versículo que vamos a analizar es Joel 2:23, por favor. Alguien que me ayude a leerlo en la versión Reina Valera 60. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios,
porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En la Nueva Traducción Viviente dice: alégrense, alégrense, bueno, alégrense habitantes de Jerusalén, alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. Aquí ya especifica un poquito más lo que es la lluvia tardía, la lluvia temprana, que para ellos sería en otoño, y la lluvia tardía, que sería en primavera, y a nosotros es al revés. Nuestras primeras lluvias comienzan en primavera y terminan en otoño. Otra especie de metáfora que yo encontré con esto de lluvia tardía y lluvia temprana es nuestro primer amor. Normalmente especialmente los que se dedican a la agricultura, cuando ya va siendo la hora de empezar a preparar la tierra, de empezar a ver qué van a sembrar, de hacer todo este tipo de preparativos, comienzan a desear que empiece a llover. Empieza a haber una necesidad. Esa necesidad muchas veces parte de una emoción, de querer hacer algo. Y eso pasa precisamente en nuestro primer amor. Hace 8 días de regreso yo le platicaba a nuestro pastor que yo no me encuentro en mi primer amor. Gracias a Él y a su obra que ha hecho en mí, ese amor ha ido creciendo, ha ido aumentando. Obviamente inicias en un punto, pero no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar estacionado, no puedes quedarte sin hacer nada. Entonces, gracias a Él, este amor ha ido creciendo y creciendo, y no solo por Él, sino por toda esta familia espiritual que Él me ha dado. Eso sería la lluvia temprana. Pero también llega un momento en el que todo el mundo se siente a esperar, en el que todo el mundo, ya soy cristiano, ya solo me queda esperar el día. Y van prolongando ese espacio de sequía hasta la siguiente lluvia tardía o las lluvias intensas. Pensando un poco en lo que sucede en este lapso entre la lluvia temprana y la lluvia tardía, en ese espacio de no hacer nada, de esperar pacientemente, de no saber qué hacer incluso. Como les comentaba, llega un momento de sequía. Para los que no venimos de cuna cristiana, es muy fácil identificar ese espacio, ese periodo de tiempo. Yo desde niño, desde que tengo uso de razón, hasta que me volví converso, pues yo siempre estaba buscando ayuda, respuestas. Sabía que existía Dios, pero pues nunca lo había conocido. Sabía que existía, pero no sabía cómo acercarme a Él. Sabía muchas cosas, pero no tenía las respuestas correctas. La siguiente parte del versículo dice que Jehová hará relámpagos, Él mandará señales de que va a llover. Algunas nos darán miedo, algunas nos pondrán a prueba, pero todo es de acuerdo a su plan. Estas señales pueden ser hermanos que intentan compartirnos su palabra, pueden ser amigos dándonos un consejo, pueden ser muchas cosas. Pero como nosotros estamos en este proceso de sequía, en este lapso de sequía más bien, no percatamos de ella. Cuando llueve, normalmente todo se vuelve un caos. Vemos que va a llover y todo el mundo corre, ¿no? Vemos a gente correr, todo el mundo sacando el paraguas, todo el mundo prepararse. Pero no nos preparamos para las bendiciones. En la Reina Valera 60 dice que Jehová hará relámpagos. En la NTV dice, porque Él forma las nubes de tempestad. Y aquí es donde les decía, no siempre
llueve con la misma intensidad. La hermana Silvia lo comentaba hace rato. No salgo de una cuando ya estoy entrando a otra. Secularmente se dice, ya no veo lo duro, sino lo tupido. Estas señales no son para castigarnos, son para entender que necesitamos aprender algo, que necesitamos escuchar algo. Pero el problema está en que no prestamos atención a estas señales. El versículo, como ya lo habíamos visto en Bendiciones, cuando les puse la comparativa de cuando Dios manda lluvia en forma de juicio y cuando las manda en forma de bendición, una vez más es Jeremías 14:22. ¿Puede alguno de los inútiles dioses ajenos enviarnos la lluvia? ¿O acaso cae del cielo por sí misma? No, tú eres el único, oh Señor nuestro, solo tú puedes hacer tales cosas. Entonces esperaremos que nos ayudes. Dios creó absolutamente todo. Cuando estaba preparando esta predicación, yo estaba, ¿cómo decirlo? Si se puede decir, aferrado, queriendo buscar algo como justificar que Dios había creado todo. Y de repente me metí a WhatsApp, a las historias, veo una publicación de nuestro hermano Carlos que decía que Dios creó absolutamente todo. Y ahí entendí que no hace falta justificar eso o fundamentarlo bíblicamente. Dios es el creador de todo y para ello se tomó 7 días. Entonces yo con mi mente pues no puedo tal vez entender cómo fue que Él lo hizo, pero estoy completamente convencido y creo que Él así lo hizo. Amén. Amén. Aquí viene la segunda parte que yo les comentaba, de que ya viene la promesa de Dios. Él mandará abundante lluvia, como lo decía en Joel. Lloverá tanto que abundarán las bendiciones y no tendrás necesidad de ir y pedir prestado. En los tiempos de Jerusalén, de Israel, en esos tiempos bíblicos en los que se narra este pasaje, no había grandes actividades económicas. La gran mayoría se dedicaba a la agricultura. Entonces, tener buenas cosechas, tener todo ese tipo de bendiciones era señal de gran bendición, de prosperidad. El versículo que vamos a analizar aquí es Santiago 5:7. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Así es, una vez más, lluvias tempranas y lluvias tardías. En la NTV dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. La última parte del versículo dice que Dios dará abundante lluvia para que nazca o haya hierba verde en el campo de cada uno. En la NTV dice que cada uno de nosotros tenga un buen pastizal. Haciendo un poco más personal este versículo, analicemos que aquí dice cada uno. Pero ¿cómo pasamos o cómo entender? Porque cuando llueve, pues llueve sobre una zona bastante amplia. ¿Cómo entender que Dios me va a bendecir con la lluvia a mí? En la otra versión dice: de modo que cada campo se convierta en un buen pastizal. Analicemos ahorita Génesis 1:11, por favor. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Ok, en la NTV dice: después Dios dijo,
o sea que es un mandato dar fruto. Que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. Pero ¿cómo dar fruto cuando estoy pasando por una etapa de sequía? ¿Cómo dar fruto cuando no estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo dar fruto cuando no estoy cumpliendo? Cuando no estoy obedeciendo sus mandamientos. Uno de mis primeros libros cristianos después de mi conversión fue el libro de Max Lucado, que se llama Acércate sediento. Y permítanme rescatar un pequeño fragmento. Según algunos cálculos, el cuerpo humano es 80% líquido. Eso significa que prácticamente somos agua. Aparte del cerebro, los huesos y unos cuantos órganos, todos somos globos andantes llenos de agua y necesitamos serlo. Deja de tomar líquidos y observa lo que sucede. Los pensamientos coherentes se desvanecen, la piel se reseca y los órganos vitales se repliegan. Nuestros ojos necesitan humedad para llorar. Nuestra boca necesita líquido para tragar. Nuestras glándulas requieren sudor para mantener nuestro cuerpo fresco. Nuestras células exigen sangre para ser transportadas y nuestras coyunturas necesitan fluido para lubricarse. Mi cuerpo, al igual que tu cuerpo, necesita de agua. Dios nos creó con sed, como un indicador de nuestra sequedad. ¿Qué sucede si nuestros niveles de fluidos o de agua bajan? Habrá una explosión de síntomas: boca seca, la lengua pesada, dolor de cabeza, rodillas endebles. Priva tu cuerpo de estos líquidos o de agua específicamente, y el cuerpo nos los hará saber. Todo estos síntomas ocurren en el ámbito de nuestra biología. Y al estar releyendo esto, me acordé de una experiencia que tuve en una práctica de la universidad, donde prácticamente estuvimos acampando en Zacatecas, una zona semidesértica, y la idea era estar ahí 5 días. Al segundo o tercer día, una práctica consistía en ir a cierta área y levantar perfiles de vegetación, analizar el terreno y demás cosas. Obviamente acampando pues no hay transporte, teníamos que caminar. Entonces las temperaturas eran muy altas y aparte tenías que estar cargando tu material, tus libretas, tus mapas, GPS, como todo un niño explorador. Ibas con tu mochilita, tu cantimplora, tus botellas de agua, tu fruta, porque no podías regresar y comer y volverte a regresar. O sea, era... Entonces, con este amigo, lo que hizo fue el hecho de deshidratarse, pero por el hecho de un exceso de agua. ¿Me explico? Cuando la temperatura externa es muy alta, pues tu cuerpo empieza a sudar. Él lo que hacía era tomar y tomar y tomar y tomar agua. Entonces, ya de por sí estás sudando por las condiciones del ambiente y tu cuerpo aún así le estás metiendo un exceso de agua. Entonces, si tiene un exceso, lo que va a hacer es querer eliminarlo. Entonces, pues iba al baño a cada rato, pero él seguía tome agua. Ya después de regreso analizando, lo que nosotros creímos o platicando con un paramédico fue que le dio como un golpe de calor. Y lo curioso, o por qué les estoy contando esto, es porque
que mientras pasaba, o sea, no fue de ya me deshidrato y bye, ¿no? O sea, salimos todos bien, en condiciones normales, pero conforme él caminaba, pues iba diciendo cosas ya hasta cierto punto sin sentido. Se iba quejando de todo. Comenzó a sentir todos estos síntomas de los que nos hablaba el libro de Max Lucado, ¿no? Que ya no tenía pensamientos coherentes, ya lo que decía, pues lo que nosotros hicimos fue ignorarlo prácticamente. Ya estás molesto por el calor, ya estás molesto porque tienes que caminar, ya estás molesto porque tienes que estar cargando muchas cosas y todavía tienes que aguantar a ¿no? Que ya está todo deshidratado, que ya está todo. Entonces llegó el momento en que su cuerpo ya no pudo más. Se dejó caer y lo único coherente que dijo fue: me siento mal. Y diciendo mal, al suelo. Entonces nos obligó a detenernos, a detener toda nuestra actividad por esa situación. Entonces, esos síntomas son los que nos ponen esa alerta, esas señales, esos relámpagos, esos nubarrones de que necesitamos tener agua o lluvia en nuestras vidas. Tal vez a ustedes no les ha pasado esto, pero otra forma de ejemplificarlo es con los inmigrantes. Estos inmigrantes que cruzan el desierto de México a Estados Unidos. Tuve un amigo que se aventuró a realizar esta hazaña y su primer intento fue fallido. Regresó con su familia y me contó su experiencia. Igual, la experiencia más grave fue perder el conocimiento, estar completamente deshidratado, tener labios secos, no reconocer a la persona, o sea, veía una mancha, porque perdió el conocimiento y se estuvo ahí en un matorral. Despertó y vio varias serpientes de cascabel casi al lado de él y no lo atacaron. Pero la falta de lluvia, la falta de líquido en nuestro cuerpo, tarde o temprano nos pasará la factura. Y como nos decía, esto es en el terreno biológico, nuestro cuerpo. Trasladémoslo ahora a todo lo espiritual. ¿Qué sucede si tenemos una sequía o que necesitamos lluvia? Pues también hay síntomas. Y así como en nuestro cuerpo comenzamos a sentir todos estos síntomas, cuando privamos a nuestra alma, a nuestro espíritu de agua, nuestro corazón se deshidrata y comienza a enviar mensajes desesperados. Nos irritamos fácilmente, tenemos olas de preocupación, sentimos culpa, incluso llegamos a sentir temor. Aquí una pregunta sería: ¿crees que Dios quiere que tú vivas esto? Pues muchos contestaríamos que no, ¿verdad? Obviamente no queremos nada de esto. Otros síntomas son falta de esperanza, insomnio, soledad, resentimiento, inseguridad, y la lista podría crecer. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues obviamente como tratamos nuestro cuerpo. Si tenemos sed, bebe agua. ¿Y dónde hallamos agua para el alma? En la predicación de hace 15 días, la que se subió ayer a YouTube, nuestro pastor nos narraba o nos explicaba el pasaje de Juan 4, en donde Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana. Alguien que pueda leer los versículos de Juan 4, 13 y 14, por favor. Respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así es.
Entonces, en la NTV dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Creo que muchos de nosotros de niños tuvimos un buen amigo, un amigo que conforme fuimos creciendo nos separamos, lo dejamos de ver, pero entre más grande se hacía la separación, aún había en nuestro corazón esa necesidad de saber de él. ¿Alguien lo tuvo? ¿O alguien de los amigos pequeñitos ha sabido algo de ellos? Yo sí tengo un amigo. Todos tenemos ese amigo y queremos saber de ellos, pero por circunstancias de la vida ya no es posible. Y ahorita les hice la pregunta: ¿de dónde hay esa agua para el alma? La respuesta del versículo de Juan 13 y 14 es Jesús. Exactamente, Jesús es nuestro amigo de la infancia. ¿No quieres saber más de él? Claro que sí, ¿verdad? Muchos de nosotros sí queremos saber más de él. Ahora, cuando leemos la Biblia, aquí tenemos todas esas cartas de ese amigo de la infancia, porque él nos conoce desde antes de ser concebidos. Lee la Biblia, la versión que quieras. Bueno, no sé, una versión que nuestro pastor autorice, porque si me pongo a recomendarles, pues no, ¿verdad? Entonces, estas son las cartas de nuestro amigo de la infancia. Aquí encontramos cómo saciar nuestra sed espiritual. ¿Cuál es el fruto que Jesús quiere de nosotros? En varias partes de la Biblia dice que tenemos que llegar a ser como la estatura de Jesús. Entonces ese podría ser un buen fruto. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis. Biológicamente, como seres humanos, creo que el fruto más importante que podemos dar como especie es el tener hijos. Conviviendo con ustedes en oraciones, en testimonios, muchos han externado que les es difícil la gran responsabilidad de criar a los hijos. He escuchado a nuestro hermano Omar, a nuestra hermana Mayra, a Judith, incluso a hermanos que ya tienen hijos más grandes. Es una responsabilidad muy grande. Agrégale un poquito más de dificultad si tienes que instruirlo en la palabra del Señor. Pero ¿qué pasaría o qué pasa con los que no tenemos hijos? ¿Qué fruto voy a dar yo, por ejemplo?
Dios no solo quiere que tengamos hijos, a pesar de que fue una ordenanza desde la creación, desde Génesis, de que vayan por el mundo y reproduzcanse, inúndenlo, cubran toda la tierra y tengan dominio sobre ella. Hay otro tipo de frutos que debemos tener espiritualmente. Aquí en la versión de los versículos que acaba de leer nuestra hermana, Juan 15, el primero dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién va a cosechar ese fruto? Nuestro papá, Dios. Recordemos que todo es para la gloria y la honra de Él. El versículo 2 dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y eso es muy fácil de entender porque hay personas que tienen cierto tacto con las plantas. Las que están al cuidado de las plantas luego están quitando las hojitas secas, quitando todo lo que ya no le sirve a la planta para poder crecer, para poder madurar, desarrollarse y dar frutos. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Muchas veces no damos frutos porque, como se los comentaba hace rato, todos esos síntomas de culpas, de temores, de desesperanza, de falta de comunión con Dios, no nos permiten florecer, no nos permiten obrar para el bien de Él, obrar para darle honor, obrando, llevando su evangelio, compartiendo su palabra, por esos temores. Incluso también varios hermanos lo han comentado, que piden fuerza, que piden valentía para poder hablarle a las personas, para compartirles el mensaje. Dice: ya han sido podados. No hay mayor reflexión que el haber sido perdonados. Muchos de nosotros hicimos cosas pues terribles ante los ojos de Él, y aún así aquí estamos, recibiendo los frutos de su gracia. Pero no es fácil. Para poder dar frutos debemos permanecer en Él, como lo dice el versículo 4: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Nada somos si no estamos con Él, porque Él está siempre con nosotros. Los que perdemos la visión de que Él siempre está con nosotros, de que Él nos acompaña, somos nosotros. Nosotros perdemos esa visión. Aunque nosotros perdamos esa visión, Él está con nosotros por mera gracia. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no la guardamos en nuestro corazón? Decimos secularmente que nos entra por un oído y nos sale por el otro. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Una vez más, las pruebas. Cuando se habla de fuego, son pruebas. En algunos otros casos, es la presencia también del Espíritu Santo. Pero aquí se está refiriendo a aquellos que no dan fruto, van a ser amontonados y quemados. No literalmente, obviamente,
Pero, ¿cuántos de nosotros, al momento de estar en esa etapa de sequía, pues en esa búsqueda pasamos por prueba tras prueba? Incluso llegamos a pensar que es un castigo de Dios. Pero al igual que como las lluvias intensas, todas estas pruebas nos ayudan a disciplinarnos. La palabra dice que Dios disciplina al que ama. Y si te está disciplinando, es porque te ama y quiere algo de ti. Quiere que des fruto. Estaba intentando recordar si fue nuestro hermano José Luis o fue nuestro pastor. Fue el hermano José Luis, en la predicación de la invitación, que todos como cristianos llevamos una invitación siempre presente para hablar de nuestro Señor y Salvador Jesús. En esa predicación, él hacía la pregunta: ¿cuántas personas has traído? Pues en mis testimonios yo he dicho que he predicado la palabra de Dios. No he salido, no he tenido que salir de mi lugar de trabajo. Ahí, en donde yo tengo mi negocio, que ha sido proveído por Dios. Gracias a Él lo tengo, y de alguna u otra forma no he conseguido un trabajo más formal, pero gracias a Él, durante todo el tiempo que llevo con Él, con ese trabajo, ha cubierto todas mis necesidades. Eso antes yo no lo entendía, porque sí he intentado tener un trabajo más formal, tener unos ingresos más estables, pero cuando vas y aplicas, pues a la mera hora no me he visto favorecido, digamos así. Pero todo el plan de Dios tiene un propósito. Y ha habido muchas personas, gracias a Él ha habido varias interesadas en conocer de la palabra de Dios. Les comentaba de la predicación porque el hermano hacía una pregunta de cuántas personas has traído a los pies del Señor. Eso podría ser un fruto. De los que yo he compartido la palabra, solo uno he visto con más interés. Incluso cuando José Luis me discipulaba a mí, yo lo invité a los estudios y se estuvo discipulando conmigo y con él y conmigo. Por alguna razón dejó de asistir. Entonces podrían pensar que no he dado fruto, ¿verdad? Pero no es así. El estar luchando, el estar orando por él, el estarle pidiendo a papá que no se olvide de él, el seguir en contacto con él sin hostigar, sin, como dicen por ahí, agarrar a bibliazos a este hermano, me ha hecho amarlo mucho. Y yo confío en Dios, en que Él lo traerá a sus pies tarde o temprano. El versículo 7 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. El demostrar que permanecemos en Él es algo muy difícil. Efectivamente, lo que comentó nuestro pastor acerca de mí, pues obviamente no me lo había dicho como lo dijo. Y obviamente yo no veo esos cambios en mí. O sea, físicamente yo no les puedo decir que ya hice esto, pero tal vez ustedes sí lo perciben, o me equivoco. Entonces, para mí eso podría ser un fruto. El comparar mi vida de cómo era antes a cómo soy ahora, y que tal vez materialmente no ha cambiado nada. Sigo teniendo lo mismo, sigo viéndome en el mismo trabajo, con los mismos amigos, pero mi forma de ver la vida, la forma de entenderla,
gracias a esto, pues me he inundado de una paz que solo Él me ha podido dar. Y de ahí viene esa confianza, de que todo lo que le pidamos me será concedido. Recordemos que cuando este versículo les hablé de pedir con los anhelos del corazón, no es pedir por pedir, no es pedir algo material, no es pedir algo que solo me va a traer beneficio a mí. Dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderamente mis discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Para concluir, en ese mismo capítulo, Juan 15:16, dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Así como toda esta predicación se trató de lluvia, y para los que ya fuimos a la escuela, y para los pequeñitos que apenas se nos van a explicar próximamente el ciclo del agua, todo es un ciclo. Este versículo de Zacarías 10 comenzó con pedir, y lo estoy terminando de la misma manera. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Pedir. Igual y se les olvidó, pero al inicio también les dije que dividí el versículo en dos. La primera parte hablaba de discipulado. Y todo lo que tiene que ver con discipulado, con aprender más de Dios, está encaminado a esta preparación que en esta vida debemos tener. En varios versículos que les leí, decía para vida eterna. Aquí dice frutos duraderos. Esos frutos no van a ser temporales. Todo lo que leamos, todo lo que aprendamos, todo lo que hagamos en esta tierra, lo vamos a hacer allá. La esperanza, todos los frutos del Espíritu, los vamos a poner en práctica allá. Lo ideal sería que los pusiéramos en práctica desde aquí. Pero eso ya depende de cada quien. ¿En qué etapa de sequía, en qué etapa de la lluvia quieres quedarte? Analiza qué tan grave o qué tan crítica está tu sequía. ¿Qué tanto necesitas la lluvia de Dios? ¿Qué tanto necesitas de sus bendiciones? ¿Le estás pidiendo lo correcto? Vamos a orar. Padre, quiero darte las gracias por la oportunidad que me diste de compartirles este mensaje a mis hermanos. Quiero pedirte que los inundes, que lluevan sobre ellos bendiciones, que cambien la forma de pensar, de que cuando llueve no todo es negativo, tú te estás comunicando con nosotros, y que esas bendiciones sean de edificación, sean de gran ayuda para cada una de nuestras circunstancias por las que estamos pasando. Que lluevan bendiciones sobre la salud de mis hermanos que la necesitan en este momento. Nuestro hermano Salvador, nuestra hermana Meche, nuestro hermano José Luis, la esposa de nuestro pastor. Todos ellos necesitan ser sanados, y como lo decía la alabanza que te cantamos al inicio, restáurales su salud, restáurales la vida. Yo confío, tú eres todopoderoso y lo cumplirás. Despide a mis hermanos que vayan con bien a su casa. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.